Bueno, hubo ahí un corte inesperado. Sigo acá con el video. 2 y 8, repito, 9 y 3, como nos indica el fabricante. ¿Listo? En este caso a 220. Entonces ahora vamos a activar el motor. Ahora sí nos toca por el contactor, sí o sí, pero lo voy a hacer con el selector, ¿no? Entonces, bueno. Entonces aquí ya tenemos tres fases. Nos aseguramos de que esto esté abajo, apagado, listo, por seguridad. Entonces vamos a decir, por acá coger un cable que voy a coger de L1, ¿no? De L1, y la voy a enviar acá a esta L1. Vamos a desconectar este de acá. Recordemos que este sí lo voy a necesitar, pero este de acá no, y este de acá ahorita tampoco. Bueno, entonces primero la etapa de potencia, ¿no? Entonces ya conectamos L1 con L1 del contactor, L1 del disyuntor con L1 del contactor. Ahora L2 o 4, ¿no? Del disyuntor con nuestro L2, o en este caso 3, porque este es entrada, aquí 4 porque es salida del disyuntor, aquí en este caso 3 porque es la entrada del contactor. ¿Listo? Y pues ya tenemos dos fases. Nos queda nuestra tercera fase a la siguiente. Ahí, cuidado, listo. Entonces ahí ya se pueden dar cuenta, ya tenemos las tres fases saliendo del disyuntor y entrando al contactor. Ahora necesitamos pasarlas del contactor. En este caso, como ya está conectado con el térmico, pues las salidas del térmico son estas tres que tenemos acá. ¿Listo? Recordemos que nuestro térmico, todos los térmicos tienen siquiera estas conexiones que son 95-96, normalmente cerrado, 97 y 98 normalmente abierto, que en este caso las tenemos por este lado, ¿no? En este momento no estoy haciendo el trabajo de lógica cableada, sino estoy haciendo un accionamiento directo. ¿Listo? Lo voy a activar con la muletilla o selector. ¿Listo? Ya en otro video empiezo a explicar cómo se hace los sistemas de arranque directo, por enclavamiento, por lógica cableada, utilizando los contactos auxiliares de los demás equipos para pues proceder a hacer la activación de los motores. Bueno, entonces vamos a dejar este cable por ahí quieto. Además, vamos a utilizarlo acá. Decimos que vamos a coger de nuestro 2, ¿a dónde? A cualquiera acá, ¿no? Como nos está indicando, L1, L2 y L3. Entonces, aquí tenemos más cable. Vamos a escoger ahora otro conector de acá y lo vamos a pasar a cualquiera. Como este cable, ¿no? Este cable está aquí, esto es un mismo nodo. Lo puedo conectar abajo, lo puedo conectar arriba, sigue siendo un mismo nodo. ¿Listo? Y ahora del otro, de este último azul, entonces lo que vamos a conectar es a nuestro 6 de salida. ¿Listo? Entonces, repito, ahí tendríamos nuestros tres cables. Aquí solo hay un cable negro. Bueno, listo. Entonces ahí tenemos ya nuestros cables y nuestra conexión de potencia. ¿Listo? De potencia. Ahora nos vamos con la de control. Como sabemos que nuestro contactor trabaja con una bobina 220, pues vamos a sacar una fase cualquiera y alimentamos una de las puntas de la bobina. ¿Sí? En este caso la estoy invirtiendo porque eso no tiene polaridad, no importa cuál es cuál. ¿Sí? Y pues necesitamos sacar otra fase para que vaya hasta nuestro selector. Entonces voy a sacarla de L1.
Repito, puede ser L1, puede ser L2, lo importante es que no sea la misma. ¿Listo? Entonces saco de L1 y la envío ¿a dónde? A nuestro selector. Listo. Y ahora de nuestro selector, ¿a dónde vendría? Pues a cerrar el circuito para activar la bobina. ¿Listo? Que en este caso ya tenemos acá A1, pues obviamente sería A2. Y la conecto acá. Entonces, fíjense, este sería nuestra conexión para la activación de, en este caso, de este motor trifásico 220. Entonces, ya ahora sí, no nos queda sino subir los termomagnéticos, activar nuestro disyuntor y activar acá. Ahí cerramos contactos y activamos el motor. Bueno, se pueden dar cuenta. Y pues ahí apago nuevamente. Próximamente les estaré subiendo un video, porque como este nos permite tener 3 posiciones, o sea, ahí estarían 0, yo puedo activar en una dirección al lado izquierdo y en otra dirección al lado derecho, y me refiero a dirección, la dirección del eje de rotación de nuestro motor. En pocas palabras, podemos hacer la inversión de giro de este motor a partir de este selector de 3 posiciones, salvo que pues necesitaríamos otro contactor, pero pues este es un poco más a modo de explicación y de cómo son las conexiones de los elementos que lo componen. ¿Listo? Entonces ya tenemos los contactores, tenemos el térmico, tenemos el termomagnético, el disyuntor. Vamos ahora con este señor, que es el temporizador. ¿Listo? Entonces este temporizador trabaja con internamente una bobina a 220. Fíjense, 220 nos está indicando acá, ¿no? 220. Entonces, en la parte izquierda viene la configuración. Entonces, si uno le quiere cambiar los tiempos, como nos indica acá, ¿sí? ¿No? Estos son unos D-Trip que uno puede modificar para cambiar los rangos de la escala. Entonces, aquí donde están. Entonces, fijémonos que aquí están al lado derecho los 2 botoncitos blancos. Fíjense, al lado derecho los 2 botoncitos blancos. Al lado derecho los 2 botoncitos blancos. Entonces, como están al lado derecho, ¿sí? Los 2 botoncitos blancos, que aquí, bueno, para efectos de la explicación, en este caso, en el temporizador son negros. Entonces me está diciendo que el rango es en segundos, ¿sí? Si yo lo colocara de esta configuración, el rango sería en minutos. En este sería, obviamente, con base a 50 segundos. Y en este sería de 30 minutos. Entonces nosotros estamos trabajando en segundos. Quiere decir que esto que está acá se va a activar. Lo máximo que puede durar es 5 segundos. Y pues también, obviamente, vamos a hacer de una vez el ejemplo. Entonces, tenemos un 4, un 3, un 1, que vendría siendo acá el común, y un 2, que sería alimentación, ¿no? Estos de acá abajo serían la alimentación. Entonces vamos a hacer estas conexiones. Entonces, les decía que tenemos acá. No nos fijamos en esto porque cuando se hizo el diseño se tenía presupuestado otro tipo de temporizadores, pero pues bueno, no, pero igual tiene 4 conectores. Fijémonos que tiene 4 borneras al lado izquierdo y 4 al lado derecho. Entonces la primera, la de lado arriba sería 4, la de abajo sería 3, esta que queda en la parte inferior sería 1 y esta sería la 2, que vendría siendo acá alimentación. ¿Listo? ¿Cómo nos cercioramos? Tenemos que tener en cuenta de que fíjese que 1 está normalmente cerrado con ¿quién? Con 4, ¿sí?
Quiere decir que cuando conmute pase el tiempo, entonces se va a cerrar 1 o 4 y 3. ¿Sí? Ya revisamos cómo están las configuraciones ahí. Permítanme ya con un multímetro, con ayuda de este multímetro, que lo vamos a colocar. Bueno, no nos colabora acá la iluminación, pero como se pueden dar cuenta, ahí está en continuidad. Si conectamos nuestra punta, vamos a colocarla acá y simplemente allá estaría, ¿no? Entonces en este caso yo tendría que lo tengo conectado a 1, ¿sí? A 1, ¿no? Entonces si lo conecto a 1, si lo conectara al 4, entonces tiene que activarse porque es el normalmente cerrado. Entonces repito, lo conecto acá y como se pueden dar cuenta, ahí está activo. Si lo coloco con en este caso el 3, pues entonces no se activaría porque está normalmente abierto. ¿Listo? Y este caso sería lo mismo, porque es como si tuviese dos canales. Entonces en este caso sería 8 y 5 y acá sería con el 6 y sería normalmente abierto. Ahora, a explicarlo un modo aquí rápido. Entonces tenemos que aquí abajo tenemos la alimentación a 220. Como tenemos nosotros acá 220, ¿sí? Conectado, pues vamos a aprovechar esos 220 solamente para ver las conexiones a lo que se conmuta el temporizador. Entonces tenemos una fase, ¿no? L3, vamos a conectarla a una de las entradas de nuestro temporizador y la otra que le quitamos ahí al contactor, vamos a colocársela en el otro lado. Entonces, ¿cómo la activamos? Pues ya tenemos alimentado aquí una fase y tenemos la otra fase que va a pasar por ¿dónde? Por el selector. Entonces, obviamente, recordemos que estos temporizadores son a la conexión, ¿sí? ¿Qué me indica la conexión? Que yo necesito mantener activo la bobina del contactor para que pueda transcurrir el tiempo y de esa manera conmuten los contactos internamente. Entonces, voy a activarlo. ¿Sí? Fíjense que ahí está la lucecita. Activó, ya se activó. Listo, se activó el temporizador. Entonces ahora vamos a ver los contactos. Listo, recordemos que tenemos acá un 1 y por acá tenemos, entonces fíjense ahora que aquí nos está dando común 1 y 3 y 1 y 4 ya está normalmente abierto. Listo, para que se den cuenta. Mire. Entonces quiere decir que en su estado inicial está 1, 1 y 4 normalmente cerrado, y cuando conmuta 1 y 3 quedan normalmente cerrados y se abre 1 y 4. Listo. Bueno acá. Entonces ahora sí vamos a activar nuestro motor con ayuda del temporizador, ¿no? Para explicar el funcionamiento del temporizador. Entonces, bueno, ahora bajemos nuevamente acá, evitémonos por ahí riesgos innecesarios. Necesitamos una fase sí o sí una fase sí o sí al temporizador y una fase directa sí o sí ¿a quién? Al contactor. Entonces buscamos por acá cables que me quedaron cortos. Permítanme pausa, voy a traer. Listo. Entonces ya tengo por acá un poco más de cable. Entonces lo que necesitamos es sacar, les comentaba, esta. Listo. Entonces sacamos de esta misma fase que estamos enviando a nuestro temporizador, de esa misma fase, fíjese, esta misma fase, voy a colocar la fija acá. ¿Listo? La fija, mire. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque son 220. ¿Sí me entiende? Son 220. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a enviar un común, ¿no? Un común. El temporizador lo voy a activar con el selector. ¿Listo?
lo activo con el selector. Y cuando pase el tiempo, el selector, ¿qué es lo que tiene que activarme? El contactor. ¿Listo? Eso es lo que va a suceder. Entonces, en ese orden de ideas, repito, como la bobina es una 220, entonces mandamos una fase directa tanto a la bobina del temporizador como a la bobina del contactor. Si fuese 110, que ya luego lo iremos a hacer en aquel otro módulo más adelante, entonces iría un neutro, ¿sí? Fijo, y la fase pasaría por el temporizador para que cuando se cierren los contactos de temporizador me active la bobina. Listo. Bueno, entonces recordemos que tenemos un común. ¿Listo? Entonces sacamos una fase, repito, cualquiera puede ser, no igual a esta, porque con esta ya estamos alimentando una parte de la bobina, ¿sí? Entonces no podemos sacarla de esta misma, nos toca cualquiera, de esta o de esta, no importa. Yo voy a utilizar la otra fase que no hemos utilizado, ¿listo? Entonces, ¿esta fase dónde iría? Esta fase iría al común, ¿listo? Al común, mire, ahí va el común. Y ahora tenemos acá, como él arranca normalmente cerrado, no nos sirve utilizar el 4, porque es normalmente cerrado. Lo que queremos es que cuando pase el tiempo, ¿sí?, cambie y conmute, entonces que se comunique el 1 y el 3, o sea, lo que pasa en el tiempo se cierra 1 y 3, entonces vamos a utilizar en este caso pues el 3, ¿listo? Entonces lo que hacemos es, ¿no?, que el 3 es el de abajo, este es 4, este vendría siendo 4 y este vendría siendo el 3, entonces conectamos acá el 3 y el 3 ahí sí lo enviamos a la otra parte de la bobina. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿No? A grosso modo, lo que sucede es que cuando yo mueva la muletilla, mi selector, y active el temporizador, lo energice, ¿no?, por medio de esta, lo energice, entonces va a empezar a transcurrir el tiempo. Cuando pase ese tiempo, se me conmutan los contactos internamente, los que están abiertos se cierran, como en este caso, ya lo que se cierran, como aquí viene una fase, ¿sí?, como aquí viene la fase al común de los contactos, entonces se cierra y viene y me alimenta mi bobina. Bueno, no siendo más, vamos a activar esto. Más adelante, repito, voy a hacer unos ejercicios explicándolos un poco más a detalle. Este es para mostrar cómo se conecta en el funcionamiento de los elementos. Entonces ya vamos a colocarlo un poco así, a cambiarle la vista. Vamos a colocar aquí, vuelvo y lo cambiamos. Fíjense que aquí que me alcance, mira, ahí se activó el temporizador, pasa el tiempo y estaba enfocando el que no era, pero bueno, esa es, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo nuevamente, voy a desenergizar. Y llego acá nuevamente, repito, lo voy a colocar de manera vertical. Ahorita lo que cierre o desplace mi selector, se activa la bobina. Listo. Entonces, creo que con esto ya queda explicado los funcionamientos. Tenemos aquí un variador de frecuencia, un hombro, y por este lado tenemos un alambrable, ¿sí? Al igual que el otro lado, que al lado A, tenemos también nuestros termomagnéticos, tenemos el disyuntor, aquí en este caso tenemos unos relés, ¿sí? Y acá pues también está para acondicionarle unos relés para que nos quede de esta misma manera que el de acá. Pero pues estamos en este proceso, pero igual con lo que tenemos ya podemos trabajar muy bien. Y acá tenemos nuestro otro
temporizador. ¿Listo? Ya aquí la escala es un poco diferente. Ya la iremos a ver en su momento, ¿no? La iremos a ver. Tiene su térmico igual. Y este selector sí es de 2 posiciones. Mire, esto ya es nada más. Mire. ¿Listo? A diferencia de acá, que este se maneja 1, 2, 3 posiciones. ¿Listo? Bueno. Entonces, acá al lado izquierdo, derecho digo, ¿no? Tenemos una sección para lo que son la explicación de sensores, que estamos en proceso de montaje. Entonces ya más adelante pues les explicaré cuando empecemos a mostrar y a montar videos con lo que es programación de los diferentes PLCs con los que contamos acá y cuento.